Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hemos venido, como acabamos de cantar, alrededor de tu mesa. Hemos venido para celebrar el misterio del amor de Dios. Celebrar implica fiesta. Realmente es algo grande, aunque no siempre nos damos cuenta de lo grandioso que es lo que aquí se nos hace presente para nosotros. Lo que da sentido a nuestra vida. Sin el amor de Dios, sin el destino que nos aguarda, la vida probablemente tendría muy poco sentido. Por eso comenzamos la celebración reconociendo humildemente ante el Señor nuestra falta de agradecimiento, nuestra falta de valentía para superar nuestras debilidades, nuestra falta de arrojo en esa lucha que supone el testimonio diario de Jesucristo. Somos pecadores y lo reconocemos así. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Israel se puso en camino con todo lo que tenía. Llegó a Berseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre, Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna: «Jacob, Jacob», respondió, «aquí estoy». Dios le dijo: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo mismo te haré subir, y José te cerrará los ojos». Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en la tierra de Canaán y emigraron a Egipto, Jacob con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas. Llevó consigo a Egipto a todos sus descendientes. Jacob envió a Judá por delante, a donde estaba José, para preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José hizo enganchar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José: «Ahora puedo morir, después de haber contemplado tu rostro y ver que vives todavía». Palabra de Dios.
El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pida tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo continuó Jesús diciendo a sus apóstoles: mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Formando parte de las instrucciones que Jesús está dando al grupo de los 12, a los que primero enviaría durante su vida terrena a los pueblos de alrededor para que le prepararan el terreno a él, que acudiría después. Pero después estas mismas instrucciones van a servir para cuando sean enviados a toda la tierra, a anunciar el Evangelio a todas las gentes del mundo entero. Y el fragmento que hemos escuchado hoy les previene ante una situación que se van a encontrar de dificultad, de persecución incluso. Mirad que os envío como ovejas entre lobos. Evidentemente Jesús está haciendo alusión a una situación en la que quienes son enviados, precisamente porque las únicas armas que llevan son las del amor, las del perdón, incluso el amor a los enemigos, van a ser presa fácil, como las ovejas, que no tienen ninguna forma de atacar, ni tienen colmillos, ni tienen garras, ni nada por el estilo. Todo lo contrario que los lobos, que sí están preparados para atacar y hacer daño. Y eso es justamente la situación del mismo Cristo en medio del mundo. Él fue presa de los lobos, precisamente se comparó a sí mismo con el cordero inocente que es entregado en sacrificio, y sabe que esa va a ser la situación de los que sean auténticos discípulos suyos, porque van a aprender de él
si te golpean en la mejilla derecha, pon la izquierda. Si te hacen mal, no devuelvas mal. Pagad el mal a fuerza de bien. Por eso van a ser presas fáciles. Por eso su situación es la de los corderos en medio de los lobos. Pero Jesús no pide que haya una defensa agresiva. Muy al contrario, tan solo sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. La sagacidad está sencillamente en usar la inteligencia para saber sortear los peligros, las dificultades, y la sencillez en no recurrir jamás a las armas que sí acuden los enemigos, ni a la mentira, ni al andar diciendo cosas que no son ciertas acerca de los medios y de las finalidades de otras personas. Pero no obstante, invita a tener cuidado con la gente, incluso con la gente cercana, porque los padres entregarán a los hijos a los padres y los hermanos a los hermanos. Es decir, allí donde no hay una postura de fe ante el Señor, es muy fácil que incluso en el seno de las familias surja esta inquina o incluso persecución, porque quienes no tienen fe, quienes no han aceptado a Jesucristo como el Señor de sus vidas, no entienden, no pueden entender el puesto que Jesucristo ocupa en la vida de quien lo ama y cree en Él. No lo entienden. No lo entienden porque normalmente se tienen a sí mismos por dueños y señores y dioses de su propia vida. Y quien es egoísta hasta ese punto, hasta ese extremo, no puede entender la actitud de quien no lo es, de quien no está él mismo en el centro de su vida, de quien se entrega. Seréis odiados por todos, pero hace una precisión muy importante, no por vosotros mismos, no porque seáis mejores que los demás, sino a causa de mi nombre. Este es el gran misterio que recorre la historia. ¿Por qué ha sido y sigue siendo odiado el nombre de Jesús? De tal manera que ya el mismísimo San Pablo, cuando todavía era perseguidor, perseguía a los cristianos. Jesús, cuando se encuentra con él, le tiene que decir: ¿por qué me persigues a mí, Saulo? Cristo se identifica con sus seguidores, porque es que en el fondo a quien persiguen, cuando persiguen a los cristianos, como sigue ocurriendo en nuestro tiempo, se está persiguiendo a Cristo. Y no vale el que algunos digan que es que las religiones son el opio del pueblo. No, porque no hay la misma inquina contra otras religiones. Pensemos en nuestra sociedad. Nadie se mete con los budistas. Les da igual si son budistas. Nadie se mete con los adventistas del séptimo día o no. Incluso nadie se mete con los partidarios del Islam. Ahí, entre otras cosas, porque también ahí a veces, por lo menos en algunas personas, sí hay dientes y dientes afilados. No. La fobia, una palabra que tanto se utiliza hoy, va dirigida a Cristo y sus discípulos y sus seguidores. ¿Por qué? Por causa de su nombre. Cristo, como efectivamente le anunció el anciano Simeón a María en el templo de Jerusalén, se ha convertido en signo de contradicción para todos los tiempos y todas las épocas. En Cristo, de alguna manera, se ve al mismo tiempo la santidad a la que estamos llamados todos los hombres, pero que somos incapaces por nosotros mismos de conseguir, y también, de alguna manera, esa santidad de Cristo es como una especie de bofetón dado a la debilidad humana, al pecado, a esa situación en la que incluso se ama el pecado, se quiere permanecer en pecado. Cristo y sus discípulos, de alguna manera, son como un testimonio siempre presente que está señalando con el dedo el mal. Y
cuando nos señalan nuestros males, nuestras debilidades, normalmente a nadie nos gusta. Por eso, la simple presencia de Cristo en medio del mundo es como un dedo acusador de todo el mal que hay. Pero se olvidan de que Cristo no ha venido fundamentalmente a acusar, sino a salvar. Por desgracia, esto es lo que no entienden y por eso hay tanta inquina hacia Cristo. Cristo ha venido a salvar. Si nos denuncia el pecado es porque quiere ayudarnos a salir de él, porque es el peor mal que hay en nuestra vida. Es importante, por lo tanto, que le pidamos al Señor esa confianza, esa fe absoluta en Él, como la que vivieron los primeros que se encontraron con el Señor. Escuchábamos en la primera lectura la continuación de esa historia de la salvación que comienza con Abraham y ahora en Jacob, que tiene a su hijo, a quien creía perdido en Egipto, donde ha llegado a un puesto importante cerca del faraón. Acude porque José ha pedido a su padre y a su familia que vengan a vivir con él. A Jacob, llamado también Israel, porque el Señor mismo le puso este nombre, significa Dios domina o Dios reina. Jacob o Israel va a acudir allí, pero no sin resistirse, porque Jacob sabía que estaba en la tierra, el país que Dios le había dado a Abraham. Y por eso se resiste. ¿Cómo voy a abandonar la tierra que Dios nos ha entregado? Pero el Señor mismo le asegura, no te preocupes, ve, no tengas miedo. Allí podrás encontrarte con el cariño de tu hijo, que te cerrará los ojos cuando mueras, y volveréis a esta tierra. Fiado entonces en la palabra y la promesa del Señor, Jacob se pone en camino y se reunirá con José y toda su familia, dando lugar a que el pueblo de Israel se establezca allí en Egipto, propagándose hasta el punto de que llegará un momento que todos conocemos en que sean esclavizados por el pueblo egipcio y toda la historia posterior. Pero lo que vamos viendo es cómo se va cumpliendo puntualmente la promesa de salvación de Dios. Esta contemplación de los hechos del pasado deben ser para nosotros una garantía del cumplimiento de las promesas de Dios para nuestro futuro. Si contemplamos el pasado es para ver cómo Dios cumple y por lo tanto las promesas hechas a nosotros también serán cumplidas. Y es con esa esperanza con la que el Señor nos termina diciendo, con vuestra perseverancia, incluso en esas situaciones de persecución o al menos de inquina que vais a encontrar a vuestro alrededor, con vuestra perseverancia, se refiere en la fe, en el bien obrar, en la mansedumbre, en el amor, etc., salvaréis vuestras almas. El Dios que se reveló a Israel es el Dios que promete y cumple. Confiados en su amor y su poder, le suplicamos. Por la Iglesia, a la que Jesús envía en medio de un ambiente hostil, para que no tenga miedo de lo que pueden hacer los hombres, ya que está en manos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ministros del Señor y por todos los fieles cristianos, para que a la hora de dar testimonio de su fe sean iluminados por el Espíritu, de forma que sepan lo que tienen que decir. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jefes de gobierno en todo el mundo, para que no pongan obstáculos a la predicación de la buena noticia de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren persecución por su fe o por discriminación, para que pronto encuentren respeto a su condición de seres humanos,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los parados, los emigrantes, los que sufren soledad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la conversión de nuestro mundo, para que reconozca como su único Salvador a Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que fortalecidos por el cuerpo y la sangre del Señor, seamos capaces de amar incluso a los que nos odian, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Aumenta tu gracia en nuestros corazones, Señor, para que vivamos siempre en tu benevolencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Amalia y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Alimentados, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.